Dice el capítulo 16 de Primera de Crónicas. Lo mismo podés encontrar en el Salmo 105, es el mismo Salmo. ¿No? Se repite en ocasiones algún salmo o algún fragmento a través de la historia de David, del pueblo de Israel. Y unas palabras que el Señor ponía en la boca de su siervo acá en el capítulo 16, versículo 10 y versículo 11. Cuando lo tenemos, nos ponemos de acuerdo, amén. Leemos en el nombre de Jesucristo. Dice: gloriaos en su santo nombre y alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Habla de una perseverancia, amén. Habla de una actitud, ¿no?, constante, una actitud de una persona que persevera, que no da lugar en su corazón al doble ánimo, que no da lugar en su corazón a la inconstancia, al volver atrás, al querer pasar un tiempo con Dios y un tiempo con el mundo. Y habla de una búsqueda. Yo quiero hacer énfasis en el capítulo 16, versículo 11, donde dice: buscad a Jehová y su poder. ¿Por qué? Porque es necesario de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, asimilemos la realidad verdaderamente en nuestro corazón, no de una manera superficial, porque eso es lo que a veces impide que la obra de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Una fe, pero a medias, o una fe superficial, ficticia, sino una fe verdadera en el poder que Dios tiene para con nosotros. Amén. El Evangelio continuamente y la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis te muestran y te hablan y te quieren revelar un Dios de poder. Cuando Dios se presentó a Abraham, podría haberle hablado de cualquiera de sus virtudes. Y cuando Él se presentó a Abraham, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Abraham quién es? Abraham el padre de la fe, aquel que Dios escogió para hacer de su descendencia, como le dijo, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, así será tu descendencia. El padre de la fe. Y si hay algo que Dios quería que él tenga en claro para con todo lo que Dios iba a desarrollar a lo largo de su vida, es que el Dios que le llamaba tenía todo poder. Y esa es una de las brechas en donde el enemigo muchas veces se cuela en nuestras vidas a través de la duda, de la incredulidad, a través de las diferentes pruebas que el Señor permite que podamos atravesar para hacernos dudar de la capacidad, de la virtud y del poder que Dios tiene para sostenernos y para hacernos llegar al final de esta carrera. Dios ha derramado sobre su iglesia el poder de su Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice en este versículo: buscad a Dios y su poder. Yo meditaba en esto, ¿no? La importancia de buscar a Jehová. Y pensaba: Señor, ¿cuál es tu poder o cuál es el mayor interés de que nosotros podamos conocer tu poder? Muchas veces buscamos el poder de Dios en las señales, buscamos el poder de Dios en los milagros, que sí, ciertamente son manifestaciones, son demostraciones del poder de Dios. Pero me llevaba el Señor a través de la Escritura y yo quiero compartírtelo con vos, la necesidad del poder de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos describe primeramente la condición de nuestro corazón, la condición del hombre, de esta humanidad. Y también nos enseña a conocer a Dios, nos enseña a conocer su carácter, nos enseña a conocer quién es Él, cuáles son sus planes. Y tiene
la capacidad de romper otro poder que está operando en nuestras vidas sin conocer a Dios, que es el poder del pecado, es el poder del enemigo. Por eso la palabra de Dios dice en este versículo, buscad a Dios y su poder. ¿Por qué? Porque o estamos bajo la influencia del poder de Dios, o estamos bajo la influencia del poder de nuestra carne, del poder del mundo, o del poder del diablo, que es quien gobierna la corriente de este mundo. ¿Bajo qué poder querés estar? Yo muchos años en mi vida caminé bajo el poder de mi carne, bajo el poder del pecado, bajo el poder de la influencia del diablo, y te puedo asegurar, si saco cuenta juntamente contigo, son poco y nada los momentos en donde puedo decir que ha sido de buen fruto. No ha habido fruto. Ha habido mucha desgracia, ha habido mucha pérdida, ha habido mucho engaño. Son muchos los beneficios que trae la palabra del Señor y que revelan y que nos dan el conocimiento del poder de Dios. Romanos capítulo 1, tengo algunos versículos para que podamos desarrollar esto. Capítulo 1 de Romanos. El apóstol Pablo describe la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, describiéndolo como un evangelio de poder, como una obra de salvación. Romanos capítulo 1. Amén. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué es el evangelio? Poder de Dios. Cuando te dice para es porque te está dando o queriendo dar a entender el propósito de la suministración de este poder. Cuando te dice para, él te está queriendo decir para este motivo, para este propósito, para este fin. Para este fin. ¿Cuál es el propósito de que Dios suministre el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios venga sobre la vida del creyente? ¿Para qué? Para alcanzar un fin, que es la salvación de sus almas, la salvación, la vida eterna, el que su nombre esté escrito en el libro de la vida, el poder correr esta carrera hasta el fin. Amén. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por fe. Pero quiero unos versículos más abajo, en donde comienza a hablar acerca del hombre que no tiene a Cristo, de la persona que no gobierna a Cristo en su corazón, que no se ha convertido, que no está en el Señor. Y habla de una generación, dice, porque lo que de Dios se conoce, dice el verso 19, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, su divinidad, se hacen claramente visibles desde, ¿dónde? Desde la creación. Desde la creación. O sea, Dios utiliza la creación, Dios utiliza todo aquello que los científicos, Dios utiliza todo aquello que los grandes pensadores intentan describir con sus palabras, intentan buscarle una raíz, un comienzo, y de ahí que comienzan a inventar teorías como el Big Bang, comienzan a inventar teorías de la evolución, comienzan a inventar teorías. ¿Qué significa una teoría? Una idea que busca explicar algo, pero que no es cierta, que no es cierta, que no es absolutamente cierta, es una teoría, es un supuesto, es una posibilidad según ellos, según su pensamiento. Claro, el hombre, decía Pablo bien claro, ¿no? En el libro de Corintios, el hombre con la mente natural no percibe las cosas de Dios.
por eso se asombran, ¿no? Alguna vez quizás vimos, ¿no? Algún programa de eso, ¿no? De naturaleza, de que te muestran las profundidades del océano, que te muestran las plantas, que te muestran los animales, que te muestran la genética del hombre, que te muestran esto, que te muestran aquello. Y es un océano inacabable, interminable, de conocimiento tras conocimiento, y buscarle la raíz, y buscan encontrarle la raíz, y buscan encontrar el momento, ¿no? Del día D, y el día D no fue otro en aquel que el Señor dijo sea la luz, y fue la luz, como dice en Génesis. No hay otro comienzo. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice Juan capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No hay otro principio, pero el hombre espiritual lo recibe por la fe, y a través de eso comienza a tener una relación con el Dios vivo. El hombre natural y carnal no. Aunque Dios se lo muestra, dice las cosas de Dios, dice las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Estoy en el 20, amén. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Está el poder de la carne, el poder diabólico que entenebrece la mente, que oscurece el corazón. Aunque Dios dejó visible su poder, aunque Dios dejó visible en la constelación, dice el salmista David, que yo me imagino, ¿no? Él en su lugar, quizá en su habitación, en su casa, o saliendo de su palacio, mirando en un anochecer las estrellas y escribiendo aquel salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Qué hermoso se ve allá en la granja, ¿no? De noche cuando mirás para arriba. Mirás para arriba y ves la constelación y ves la hermosura de la creación de Dios. Antes lo veíamos. ¿Qué iba a ver yo? Lo único que veía era de dónde sacaba para poder seguir en el infierno de vida que estaba llevando. Solamente esas cosas se aprecia aquel que puede conocer al Señor, que es libre de su condición necia, de su condición, ¿no? Que dice el versículo 22, que profesa ser sabio, pero en realidad lleva una vida de necio. Hoy Dios quiere librarnos de esa condición, amén. Dios quiere librarnos y quiere ofrecernos la virtud del poder del Espíritu Santo, del poder del Evangelio, de esta palabra, que es la que nos libra de ser sabios en nuestra propia opinión. No seas sabio, dice el proverbio, en tu propia opinión. Teme a Dios y te irá bien. Amén. Guardar la palabra, guardar este evangelio es lo que nos brinda, ¿no?, la comunión con Dios y el favor del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos saca de esa vida necia, que tiene las cosas de Dios a la vista, que tiene el favor de Dios a la vista y camina como ciego. Muchos de nosotros hemos estado como Bartimeo, tirados, mendigando en esta vida, hasta que un día el Nazareno pasó cerca de nosotros y tuvimos la gracia, la misericordia de poder clamar, y dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. No solamente quedamos con el clamor en la boca, sino que Dios se detuvo y intervino en nuestra necesidad y nos abrió los ojos. Para no vivir como necios, para no ser gente que ignora el poder de Dios o que aún niega el poder de Dios. Hay que estar bien necio y hay que estar bien ciego, como logra el enemigo llevar una vida para ignorar el poder de Dios.
Hay que estar, ¿no?, en lugares quizá aún mismo como estos, donde estamos conviviendo, y negar el poder de Dios. Después de cada testimonio que vas escuchando, después de cada uno que te va contando que caminó las mismas calles que vos, que vivió las mismas circunstancias, que quizá atravesó las mismas dificultades, que tuvo las mismas necesidades, que tuvo las mismas cadenas sobre su vida, que quizá hoy te toca llevar a vos, y caer en la necedad de decir, bueno, eso no es real. ¿Cómo que no es real? Lo estás viviendo. Lo estás viendo en carne propia, te lo están diciendo de primera persona. Hay un refrán por ahí que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y la necedad del corazón enceguece. Uno de los mayores poderes que Dios quiere que nosotros podamos buscar es el poder de su palabra, el poder de la verdad que hay en su palabra. Amén. Ese es el poder que Dios está interesado, creo, en que sus hijos puedan conocer y anhelar más en su corazón. No el poder de multiplicar panes y peces. Dice que Cristo en una ocasión multiplicó los panes y los peces para que 5,000 sean alimentados, y al otro día el Señor cruzó el charco, se fue al otro lado de un río, y aquellos que habían recibido el beneficio, habían recibido la bendición de ese alimento para el vientre, de eso que era algo pasajero, temporal, como lo es el alimento de cada día, ellos fueron a buscarlo al otro día, y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto os digo que me buscáis porque vieron las señales, pero no me busquen para buscar esta comida, más bien búsquenme para buscar la comida para el alma. No me busquen solamente porque puedo multiplicar panes o peces, o porque puedo generar una sanidad física, o puedo generar algo que va a ser beneficioso para esta vida, sino búsquenme para encontrar el poder de salvación, porque cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, no va a pasar. Es la que nos va a guiar a caminos de vida eterna. Amén. Por eso Pedro, cuando todos se volvían atrás, él tuvo un rayo de luz en su vida de reconocer, y en vez de volverse atrás como todos los demás, Cristo le dijo, ¿ustedes quieren irse atrás también? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes panes y peces? ¿Así le dijo? ¿A dónde iremos si solo tú? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes esas palabras que nos guían, nos revelan el verdadero propósito de la vida, el verdadero fin de aquellos que creen y confían en ti. Necesitamos adquirir, cuando decía este salmista ahí, David, en Crónica, buscad a Dios y su poder. Yo quiero que podamos buscar a Dios y el poder de su palabra. Porque tenemos un adversario que es padre de mentiras, dice la Biblia, y un corazón que es sobre todas las cosas, ¿qué? Engañoso, perverso. Hay gente que no necesita que venga otro a comerle la oreja, que solo se hace la cabeza, que solo su corazón lo tiene perdido de acá para allá, que siguen sentimientos. Ay, que como no lo siento y el pastor me dice que lo haga, pero como no lo siento no debe ser de Dios, entonces me voy a hacer lo que yo siento. Y querido amigo, amiga, no es el camino. No es el camino, porque no es por sentir. Si hay que seguir un sentir, hay uno solo que es el correcto, el que dice Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, que es el que hubo en Cristo Jesús, el cual estando en forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó. Se despojó. Y nosotros también debemos de despojarnos, no de un señorío de gloria como Cristo, sino de, como dice Efesios capítulo 4, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, a los deseos de este mundo, a los deseos de la carne. Amén. Y lo único que puede ayudarnos a despojarnos de esas mentiras, de esos engaños, es el poder del Evangelio, el poder de la palabra.
muchos hemos recurrido a un psicólogo, muchos hemos recurrido a un terapeuta, muchos hemos recurrido a un consejero, sea amigo, muchos han recurrido a los curanderos, muchos han recurrido a muchas personas para que logre libertarlo de su condición, y lo único que tiene el poder eficaz es el poder del Evangelio a través de la palabra de Dios que nos revela, que nos enseña, nos muestra lo que es el Evangelio. Amén. Necesitamos la palabra de Dios y el poder de este Evangelio en nuestras vidas. Hay una condición en la que vive el hombre, verso 22, donde dice que profesa ser sabio. ¿Estás ahí en la palabra? ¿Qué dice el 22? Ya lo dijo Matías. Escrito está, dice que muchos profesan, declaran ser sabios, se creen. Mira, amigo, vos y quizá podés tener algún talento natural, alguna virtud para desarrollar algún trabajo o desarrollar algo, ¿no?, humanamente posible, y es una bendición si está a las manos de Dios para poder hacerlo en la obra, gloria a Dios, pero si no está la eficacia del Evangelio en nuestras vidas. Somos, como dice Apocalipsis, unos pobres, ciegos, desventurados y desnudos. El infierno está lleno de científicos, está lleno de doctorados, está lleno de gente con títulos, está lleno de gente con muchos dones y muchas capacidades, pero los frutos del Espíritu, esos son los que busca el Señor y van a estar en nuestra vida a través de la obediencia a la palabra. Buscad a Jehová y buscad su poder, buscad su rostro continuamente. Es necesario que en este tiempo busquemos de Dios y busquemos su poder a través de la guía de la palabra de Dios. A través del conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Mucha gente salta, mucha gente aplaude, mucha gente grita, mucha gente se pone eufórico en el culto, mucha gente se pone entusiasmado en momentos, ¿no?, en donde hay convenciones, en donde hay encuentros que puede realizar un ministerio u otro. Mucha gente pasa un momento de euforia y después el enemigo viene y le da 2 tortazos y no tienen herramientas, no tienen el poder de la verdad de la palabra de Dios porque no han conocido a Dios verdaderamente. No han conocido verdaderamente al Señor de señores. El conocer la palabra de Dios, dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es el conocer el poder de una espada que es más cortante que cualquier espada de doble filo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Buscad a Jehová, buscad su poder, buscad continuamente su rostro. Versículo 12, ¿la iglesia lo tiene? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas, abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estamos al desnudo delante de su palabra. Recuerdo una ocasión hace años atrás que decía, contaba nuestro pastor que hablaba con una persona y le decía, ¿tú por qué no lees la palabra? ¿Por qué no te veo buscando, escudriñando, alimentándote? No, porque no entiendo, decía. Que le respondía. Y él contaba que su respuesta dice, mentira. Mentira. Y a mí me quedó eso, ¿no? Porque mentira. No es porque no entiende. A veces la gente no es porque no entiende. Porque sí puede haber cuestiones proféticas pesadas pero hay evangelios tan claros
Jesús en su amor y en su misericordia se hacía entender tan claro que Él hablaba con un granjero y le hablaba de la semilla, le hablaba del sembrar, le hablaba de los tiempos de la lluvia y se hacía entender con parábola, hablaba con edificador y le hablaba de los cimientos, le hablaba de los materiales que necesitaba, hablaba con gente sencilla y Él le hablaba sencillamente como hoy viene a mi vida y a tu vida. Por tanto, el que tenga oído, que oiga. Porque Dios se va a hacer entender, aquel que desea, aquel que quiere, Dios le va a hacer entender. Aquel que quiera conocer doctrina, dijo Jesús, le será dado. Dios te va a hacer entender, no importa si no fuiste a un seminario, si no hiciste algo o no, Dios te va a hacer entender por el Espíritu Santo que tiene poder. Te lo puedo asegurar, Dios se hace entender, hermano querido, y nosotros necesitamos abrir nuestro corazón, disponernos, como el Señor le dijo a Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón, a humillarte y a entenderme. Ay, querido, hay veces que el hombre se dispone momentáneamente a humillarse 2 o 3 veces, pero no se dispone a buscar entender a Dios, y por cuanto no lo entiende, cesa de seguir humillándose. Pero cuando vos vas entendiendo al Señor, cuando vas comprendiendo a través de la relación, de la comunión con Dios, Dios te va a hablar. A veces te va a levantar, a veces Dios te va a quebrantar, a veces Dios te va a desgajar. El Salmo 29 habla de la voz de Dios. Podés leerlo si querés. Está el Salmo 29, dice una y otra vez, la voz de Dios desgajó los montes, la voz de Dios quebró los cedros del Líbano, la voz de Dios hizo estruendo en los cielos, la voz de Dios hizo estruendo en los mares, la voz de Dios es poderosa y si viene a tu vida, aunque sea como un susurro, como Elías, te va a levantar y te va a sacar de la cueva más oscuro. Pero es necesario que vos y yo estemos dispuestos a querer oír la voz de Dios. Que vos al salir de esta reunión le digas, Señor, yo quiero hacer esto, quiero que vos me hables. Yo quiero conocer esta palabra bendita que tiene el poder de una espada de doble filo para romper toda atadura que haya en mi vida, para romper todo engaño que haya en mi vida. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. A veces el hombre te va a hablar y no le va a encontrar la vuelta con tu vida, amigo. A veces las personas te van a hablar y no le van a encontrar la vuelta. Pero si Dios habla a tu corazón, si vos le hablás y Él te contesta, como el Señor le dijo a Job, ¿viste? Le dijo en un momento, lo dejó hablar y lo agarró por allá en los últimos capítulos y le dijo, bueno, ahora Job, ahora yo hablaré y tú me contestarás. Ay, papá, no quería estar yo en su zapato cuando le dijo así. ¿No? A ver, Job, a ver, con tantos argumentos, a ver, ahora déjame que yo te voy a hablar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando los ángeles me adoraban? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y Job se hacía chiquito y terminó enterrado. Porque ¿quién podrá pararse ante la voz de Dios, ante un cuestionario así tan tremendo que Dios te haga? Cuando Dios te hable, aunque sea una palabra, dijo el centurión. El centurión quería que su criado sea sano y fue a buscar a Jesús. Y Jesús le dijo, voy a ir. Se sintió indigno, le dijo, no es necesario, solamente habla, suelta, di una palabra. Porque creía, no era israelita, no era discípulo, era centurión de aquellos que oprimían a Israel, en un centurión romano. Y sin embargo, Jesús dijo, qué fe que tiene este. Porque él dijo solamente una palabra. Él no estaba loco porque le ponga la mano a un apóstol, un pastor. Él no estaba loco porque le unjan la casa. Él no estaba loco por sentir una sensación, algo en su cuerpo que lo sacuda. Él no estaba loco por eso. Él estaba loco por recibir una palabra, porque creía que una palabra sola tenía el poder suficiente para cubrir la necesidad que él tenía. Gloria a Dios por su palabra, que es viva y que es eficaz y tiene poder. Su palabra. Buscad a Dios, buscad su poder radica en su palabra y en la obediencia. Amén.
No su palabra para filosofarla, no su palabra para intercambiar ideas de versículo con versículo, sino su palabra en práctica. Amén. Por eso Jesús dice, capítulo 8 de Juan, versículo 31. Y a su nombre. Gloria a Dios, amén. Capítulo 8 de Juan, versículo 31. Habla de una permanencia, como decía, buscad continuamente su rostro, buscad a Jehová, buscad su poder. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Habrá alguien que esté creyendo en el Señor acá? Bueno, a los que creen en Él les dijo, si vosotros permaneciereis, si te plantares en lo que está escrito, si te plantares en lo que dice la Biblia, y no en tus sentimientos, y no en las mentiras que atacan tu mente, y no en los engaños que te ofrece el mundo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, esa es la iglesia que se va a ir con Cristo. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, no la que está por ahí con evangelio anatema, como predicaba el pastor los otros días. Si alguno viene y predica otro evangelio, si aún un ángel descendiera con otro evangelio, si yo mismo, decía el apóstol Pablo, les traigo otro evangelio, sea anatema, está bajo maldición, es mentira. Si permaneciere en mi palabra, seréis verdaderamente... No estás leyendo nada. ¿Viste? Eso por tocar de oído. ¿Dónde va Vicente? Para la gente, dice no, o al revés, como sea. Es que los repetimos tanto y a veces se hacen vanos los versículos. No porque lo sean, sino que el hombre los repite y como Pablo decía a Timoteo, fíjate, enseña tal como es, porque por ahí andan muchos enseñando cosas que ni saben ni entienden ni... Pues se me escapó, Matías. Pero es así, nos pasa. Por eso dice Jesús acá que los que permanecen en la palabra se convierten en discípulos. Dios quiera te pueda levantar como un discípulo, una discípula verdaderamente firme en la palabra para que Dios pueda usar tu vida, para que Él pueda cumplir su propósito. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y el discípulo recibe este beneficio, conocer la verdad, y como beneficio de conocer la verdad, conocer la verdadera libertad en su vida. La verdadera libertad no es estar fuera de una cárcel. La verdadera libertad no es ser libre de una aflicción, quizá corporal, que te aflige una enfermedad. La verdadera libertad no es lo que dice el mundo. La verdadera libertad es la que dice Dios, que donde está su espíritu, reinando, gobernando, ahí hay una verdadera libertad. Y vamos a necesitar esto, amén. Buscar a Dios y buscar el poder de su palabra. ¿Para qué? Para que no pase en nuestra vida lo que Jesús dijo que iba a pasar en los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo. En los últimos tiempos le dijeron a Jesús cuáles serán las señales. Y Jesús empezó hablando de esta manera: mirá que nadie os engañe. Él no le empezó hablando de los terremotos, no le empezó hablando de las guerras, no le empezó hablando quizá de los movimientos fuera de su pueblo. Él empezó por casa. Empezó acá por casa, por nosotros, como el apóstol Pedro dice, que si el juicio de comenzar, comenzará por nosotros. El Señor nos va a poner en regla, nos va a poner en plomada, como decía el profeta, nos va a poner en línea conforme a su palabra, que es el verdadero poder que necesita la iglesia. Para que cuando entren los lobos rapaces o quieran entrar los mentirosos, podamos estar firmes y decir: escrito está, así dice el Señor. Sí, dice el Señor. ¿Y ustedes por qué hacen esto? Porque Dios nos mandó. Pero los vamos a encarcelar, pero los vamos a perseguir, pero les vamos a cerrar los hogares, pero los vamos a enjuiciar, pero hacer lo que quieras, pero Cristo está, nosotros un solo Señor tenemos. Así queremos hacer, así queremos vivir. Y se vive en esa libertad.
Claro que se puede vivir en esa libertad. Conocerás la verdad. Conocerás a Cristo. Uno piensa que la verdad es una lista de cosas, ¿viste? Esa es la verdad. La verdad es una persona que se revela a aquellos que son temerosos a la palabra. Como el profeta Isaías dijo, ¿dónde está mi templo? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? El cielo mi trono, la tierra el estrado de mis pies, dice Isaías 66. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Decía Dios. Si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, pero miraré, dijo, aquel que es pobre de espíritu y tiembla a mi palabra, aquel que tiembla a la palabra de Dios, aquel que es que guarda reverencia, que respeta, que busca practicarla, a ese Dios se le revela, a ese Dios llena, a ese Dios respalda, a ese Dios sostiene, a ese Dios aunque tropiece lo levanta, porque conoce su corazón, que su corazón busca guardar su palabra, como decía David, en mi corazón he guardado tus dichos. Amén. Ahí yo pensé que en 18 meses ya era libre. Aleluya. Mirá, amado, amada, hermano, que estamos en este lugar. Yo he conocido personas que tenían sacado pasaje de vuelta para el mismo día que se le cumplían los 18 meses. Loco, caminando por las paredes pensando que ese momento ya... Pues viajaba a otra comunidad y lo encontraba allá. ¿Pero qué pasó? Que ya estaba. Bueno, será la verdad. En todo este tiempo que venís caminando aquí en la obra, que venís siendo ministrado, que venís siendo quizá asistido por personas que el Señor te ha puesto en el camino, ¿cuánto ha nacido de ti de poder poner esta actitud en tu vida? Señor, quiero conocer tu palabra, quiero yo sentarme, quiero estar ahí con vos, quiero pasar tiempo, quiero conocer, Señor. Quiero estar ahí, como María, a tus pies. Señor quiere darte libertad, no es que Dios no quiera libertad. Ah, remar no funciona, chocolate. Porque muchos se van y no son libres, porque muchos se van y no quieren recibir a aquel que habita en remar. Remar es una herramienta poderosa en las manos de Dios porque es una vasija de barro que tiene la excelencia del poder que se llama Jesucristo de Nazaret, su palabra que es viva y es eficaz, y aquellos que la reciben te puedo asegurar que son libres. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Gloria a Dios por el poder que nos brinda a través de su palabra. Capítulo 4. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Es un administrador. Alguien que tiene que administrar bien. Nos compartía el pastor el jueves, nuestro pastor de Bahía, de la necesidad de poder multiplicar lo que Dios nos da, de poder dar fruto, de poder, no, esos dones, dice que a uno le daba 5, a otro 3, a otro 1, no, nos compartía esa palabra y
Aquel que fue un mal administrador no estuvo aprobado, no fue aprobado. Somos administradores. Dice versículo 11, si ¿alguno habla? ¿Alguno habla acá? Hasta por los codos algunos. Algunos hablan lo que no conviene. Algunos hablan del otro. Bueno, uno habla de todo, ¿no? Acá dice, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. ¿Para qué? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere que tus palabras se alineen a su palabra. Dios quiere que nosotros podamos estar verdaderamente libres para ministrar conforme al poder de Dios y no estar limitados conforme a los engaños del mundo, a los engaños de nuestro corazón. Y seamos personas infructuosas que nunca hablan a otros del Señor, que nunca ministran a nadie. Dios te ha llamado a que puedas ser una trompeta de Dios, a que puedas hablar como Isaías decía, alza tu voz con voz en cuello. Alza fuertemente tu voz como trompeta. Alza, anunciadora, hija de Sión, alza tu voz. Alza tu voz con denuedo, con valentía, pero sobre todas las cosas, con la verdad de la palabra de Dios. Porque no se trata de lo mucha euforia, o mucho grito, o mucha trompeta que toquemos, sino cuánta verdad hay en esa palabra que soltamos. Y acá dice la palabra que nosotros somos administradores y debemos de hablar, debemos de anunciar conforme a la palabra de Dios, debemos de ministrar conforme al poder de Dios. Cuánta gente que viene cautiva, afligida, oprimida por el diablo, y Dios está esperando a alguien, como dice Ezequiel, busqué un hombre que se parara entre el cielo y en la tierra y no lo hallé. Que puedas decir en este tiempo, Señor, encuéntrame a mí, heme aquí, aquí estoy, Señor. Quizás soy torpe como Moisés se sentía torpe, quizás soy falto de palabra, quizás me cuestan algunas cosas, otras no las entiendo, pero heme aquí, envíame a mí, decía ese varón. Heme aquí, aquí está mi boca que pueda servirte como trompeta, aquí están mis labios que puedan servirte para soltar tu palabra. Aquí están mis manos, Señor, que pueda yo ministrar, orar por alguien, Señor, por algún necesitado. Yo creo en tu palabra, algunos creen en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que vuestras manos las pondréis sobre los enfermos y ellos sanarán. Que con tu boca podés soltar una palabra de libertad y los demonios van a huir. Que el Espíritu Santo te puede usar para aconsejar, para dar sabiduría, para alumbrar una mente confundida. Mira, hermano querido, yo no estaría parado acá si Dios no hubiera puesto alguno que otro durante todo este camino para poder hablarme una palabra de sabiduría, un consejo sabio, una palabra de prudencia. Una palabra de convicción que me redarguya del pecado, que me haga volverme de mi mal camino. Ay, Matías, ¿pero qué vos pecabas estando acá? Claro que sí. Claro que todos los días tengo que arrepentirme, claro que todos los días tengo que volverme al Señor, claro que siempre tengo que andar buscando su gracia, su misericordia. Y algunas veces Dios me ha hablado en la intimidad, en lo personal, y algunas veces me he hecho el sordo y Dios ha hablado a través de un varón, de una mujer también. Papá bendito, que si Dios habla te puedo asegurar. Te puedo asegurar. Una vez trajo una anciana de fuera de la obra y me dice, estaba orando por vos y el Señor me dijo esto, ta.
En otras palabras, ponete las pilas y ordenate. Y Dios te habla. Y Dios te habla, pero pero de manera tremenda, donde vos ni siquiera te imaginás, donde con personas que ni siquiera conocés. Pero el problema no es que Dios no hable. El problema siempre va a estar en el corazón del hombre, si recibe con mansedumbre, dice Santiago, la palabra implantada, la cual puede salvar su alma. Santiago 1:19 en adelante dice, recibí con mansedumbre la palabra de Dios, que puede salvar tu alma. Porque esa palabra tiene más poder que cualquier invento por ahí. Y Dios quiere que ministres conforme al poder de Dios. Ay, no, pero yo no sé. Ay, pero que use al otro. Ay, pero que... Ay, pero que Dios... Ay, pero me da vergüenza. Ay, pero yo no tengo. Ay, claro que no. ¿Cómo que no va a tener? ¿Cómo que no va a tener? 3 meses acá, 6 meses, 1 año, 2 años. No tengo el Señor. ¿Cómo que no va a tener? Claro que tenés. Claro que está ahí. ¿Quién tiene? Dijo el Señor, y por allá apareció un pequeño con una canasta donde tenía solamente 5 panes y 2 peces. Nada para muchos. Y el Señor alimentó una grande cantidad. Amén. Así que lo poco que vos creas, te puedo asegurar que Dios se puede glorificar, porque el poder es de Dios, no es de tus palabras ni de lo que vos creas, sino que el poder es de Dios. El poder es de Dios. Necesitamos este poder sobre nuestras vidas. Buscad a Jehová, buscad su poder, buscad su rostro continuamente. Hechos capítulo 1. Voy terminando con los versículos más. Ya sabemos que de acá en adelante quedan como 10, ¿no? Pero no vamos siendo libres. Un predicador te diga ya vamos terminando, no le crea nunca, dice. Nunca le crea. El Señor está tratando con nuestras vidas. Es a su nombre. Hechos capítulo 1, versículo 8, pasaje muy conocido, pero muy pocos se desesperan por esta realidad. Muy pocos perseveran en esta búsqueda. Muchos por ahí ya comienzan a buscar. Isaías era morocho, era rubio, los ángeles cuántas alas tienen. Empiezan a buscar el griego, el hebreo, el arameo. Empiezan a buscar las divisiones geográficas de acá, de allá. Como los discípulos en ese momento, ellos estaban preocupados cuándo vendría el reino, la restauración, y Jesús los acomodó, los ubicó, los enfocó, les dijo, ustedes están preocupados por un montón de cosas. Pero versículo 8 dice, 7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Ustedes enfóquense, ustedes tienen que ser sumergidos, inmersos en el Espíritu, llenos de Dios. No alcanza con una gotita de aceite, no alcanza con un poquito de Dios, no alcanza con un poquito de sensación de que algo percibí en el culto, de que algo me ministraron un poquito. No, es el deseo, como David decía en el Salmo capítulo 42, Señor, mi alma tiene sed, mi alma está desesperada. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? ¿Cuándo, Señor, mi alma clama como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Así está mi alma, así está mi interior. Quizá por lo exterior trabajo, hago las cosas, cumplo, estoy quizá tratando de hacer conforme a tu voluntad, pero por dentro mi alma gime, mi alma quiere, mi alma no se conforma, mi alma no se queda con esto, porque sé que tú eres Dios
Dios infinito, y cada vez que tiro tu manto y cada vez que te busco, siempre voy a encontrar. Cada vez que te llamo, siempre me vas a atender. Cada vez que te clamo, siempre me vas a contestar. ¿Cuántos creen que Dios tiene más? Dios tiene más. Dios tiene más. Esto no es solamente, bueno, como decíamos recién, claro que Dios puede usarlo poco, pero Dios no quiere dejarte en escasez. Dice uno de los profetas, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa, alarga las cuerdas de tu habitación. Y no está hablando de las habitaciones físicas, gloria a Dios, si podemos tener mejor instalación, pero Dios a veces encuentra mejor instalación, pero una mente que no va creciendo, un corazón que no se va ensanchando, un corazón que no va creciendo en la gracia, en la virtud. Y necesitamos ensancharnos espiritualmente, no engordar en la panza, no engordar en lo... Ay, Señor, vine calavérico, vine hecho un hueso y ahora, gracias, Señor, me paro en el espejo, me hago el cortecito, me siento más bello, Pedro bello, y ya estoy mejor, gloria a Dios. No, hermano querido. No se trata de eso. Gloria a Dios si el Señor puede mejorar el vaso por dentro. Gloria a Dios si Dios puede prolijarlo. Gloria a Dios si puede estar con vestidura honrosa, como dice la palabra de Dios, decoroso. Gloria al Señor. Pero los adornos, como predicaba el pastor los otros días, los adornos espirituales, la belleza espiritual, la gracia, la unción, el poder, la llenura, la virtud, el bautismo, el poder de Dios manifiesto en la iglesia es más que necesario en estos últimos tiempos. Buscá a Jehová, buscá su poder, porque si vos mirás a tu alrededor, ¿quién convence las mentes que vienen? Yo a veces que miro y por allá lo quiero mirar medio en la carne, medio, y digo, ay papá, Señor, ¿y esto? ¿Quién arregla esta vida, Señor? ¿Quién arregla esta vida? Porque así habrán dicho de mí seguramente también. Mira este personaje, ¿quién es este? Pero mete tu mano, Dios, haz un milagro. Y Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro, te puedo asegurar, porque no fue el hombre, no fue nada, fue el poder de Dios. Y vienen vidas y vendrán vidas, como dice Jesucristo, que en los últimos tiempos la maldad se va a aumentar, que solamente el poder de Dios, el poder de su palabra los va a convencer. Dice la palabra, Jesucristo enseñaba que el Espíritu Santo es el que tiene convicción de pecado. Y a veces los responsables, los encargados, los que lideran, los que discipulan, ya no encuentran manera. Bueno, hay veces dice la Biblia que sin ayuno y oración los géneros no sueltan las vidas. Sin la palabra eficaz de Dios que golpee ahí en el área. Y a su nombre. Gloria a Dios, amén. Ay, no, esto ya lo encajoné, ya me siento bien, aparte veo los frutos, veo la obra de Dios que va creciendo en mi vida, veo que no estamos tan mal, veo que la cosa va. Que Dios nos libre de al llegar el día señalado no nos encontremos dentro del grupo de las 10 vírgenes. Pero 5 que estaban ahí. Eran vírgenes, símbolo de pureza, no hacían daño, no hacían ¿no? Contaminación, pero tampoco alumbraban. Pero tampoco había fuego en ella. Pero tampoco había aceite en ella. Salmo 62. Creo que Pablo, Pedro y todos los apóstoles predicaban como predicaban. Porque tenían grabado en su corazón esto mismo que decía este salmista. Salmo 62.
Amén. Versículo 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído que de Dios es el poder. Una sola cosa sé. Pasarán las 1001. Vendrán las aflicciones, como dijo Jesucristo, porque vendrán, ciertamente pasarán. Quizá nos toque pasar por valle de sombra de muerte. Quizá nos toque una persecución, nos toque quizá una necesidad. Pero algo sé yo en mi corazón, sé que de Dios es el poder, como Job mismo decía, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté yo muerto y aunque ya esté en el polvo, y aunque mi raíz esté casi seca ahí, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Yo sé que Él tiene poder para restaurar mi vida. No importa si hubo un tropiezo, no importa si te equivocaste, no importa si estuviste tentado a mirar atrás, no importa, es lo que Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, yo voy a permitir que Satanás te zarandee. Yo voy a permitir que Satanás ahí esté zarandeando tu vida. Voy a permitir que haya un tropiezo. Voy a permitir que me niegue 3 veces. Pero quédate tranquilo, yo voy a estar orando para que la fe no te falte. ¿Y para qué necesitaba la fe Pedro? Para creer que el Cristo que lo había llamado tenía el mismo poder cuando lo encontró con su hermano en la barca. El mismo poder lo tenía después de haber tropezado para levantarlo de nuevo. Dios no cambia, hermano querido, hermana, Dios no cambia, Dios tiene poder. El día que dejemos de creer eso, va a ser el día en que comencemos a trabajar mecánicamente y sin amor por las almas y sin pasión y sin el deseo de ver que Dios haga algo. A veces predico y me digo, no, hoy no voy a llamar a nadie, no voy a orar, y después no me aguanto porque quiero que Dios haga algo. No me aguanto. O veo a alguien y capaz le oré 20 veces por su vida y no se dio el fruto, pero estoy como la viuda ahí. Señor, hace algo, hace algo. O sea, porque sé que Dios tiene poder, porque Dios me convenció estando con los bolsos en la puerta, hermano querido. Unas cosas sé, que Dios tiene poder, que Dios tiene poder de cambiar a tu familia. Yo tenía un padre, un borracho, un alcohólico, 38 años, con un alcoholismo crónico, con una persona violenta, con muchas desgracias en la casa, y yo sé que Dios tiene poder, que en un momento, en un día para otro, no tocó nunca más una gota de alcohol. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue a una campaña, estaba en una cruzada y estaba predicando y recibió el toque de Dios y recibió la distancia, porque vuelvo a repetir, la gente a veces se enloquece por una mano, se enloquece por una palabra de hombre, y estaba a la distancia y recibió un soplo de vida. Cayó, dice, por eso él cuando predica dice, no importa cuántas veces te caiga, lo importante es cómo te levantes. Importante cómo te levantes. Si te levantás y están los frutos y hay un cambio y Dios te hizo libre, gloria a Dios. Si no es pantomima, si no es... Una cosa sé, que Dios tiene poder. No para nuestros deseos carnales, sino para la salvación del alma y para la predicación del Evangelio. Y Dios quiere usar tu vida. Si podés estar en pie, así ya me comprometo en terminar con este pasaje. Dice capítulo 4 de 2 de Corintios. Habla de la necesidad el apóstol, de la realidad, primeramente de la realidad
de la lucha espiritual que está sobre esta humanidad, donde hay un enemigo que enceguece el entendimiento. Como dice el mismo apóstol en el libro de Romanos capítulo 8, dice: la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Hijos que manifiesten las virtudes, como dice Hebreo, las virtudes de aquel, Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, hijos de luz. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es lo que hizo el enemigo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Para eso se predica. Porque ¿cómo creerán si nadie les predica? Dice. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo va a creer? ¡Ay, que mi familia se convierta porque estoy...! Y habla. Abrí tu boca. Gastate esos 15, 20 minutos, lo que sea que hablar. Hablarle de Cristo. Pablo el apóstol decía, no hablo de otra cosa, decía. No hablo con palabras humanas de persuasiva, de humana sabiduría. No hablo con eso. Le hablo de Cristo. Porque no nos predicamos, dice el 5, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el poder del Evangelio que alumbra las más oscuras tinieblas, que alumbra los corazones más endurecidos, que alumbra cuando la predicación, la palabra se basa en la persona de Jesucristo y de su palabra. El poder del Espíritu Santo nos falla en convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y Dios quiere despabilarte en esta mañana, ya mediodía, sacudirte un poco, decirte como dice Efesios, despiértate tú que duermes, que estamos ya en un tiempo donde los campos están blancos, en donde los obreros están siendo llamados y en donde la locura de la predicación tiene que sacudir a aquellos que se están perdiendo, para que muchos sean salvos. Dice la palabra, buscad a Jehová, buscad su poder, buscad su verdad para romper la mentira del diablo, buscad la verdad de Cristo para ministrar a tu familia, buscad la verdad de Cristo para ministrar a tus amigos. Busca el poder de su Espíritu Santo para que cuando vos vayas ellos sepan que algo diferente hay dentro de tu vida, que no sos uno más del montón, que no sos alguien que sobrepasa solo porque algo aprendiste a hacer en la vida, sino porque la presencia del Espíritu Santo está sobre ti. Para que cuando vos hables del Señor, el Señor esté ahí presente tocando. Como dijo aquellos dos que iban camino a Emaús, dice que cuando ellos se dieron cuenta que Jesús era el que le hablaba, dijeron, con razón, ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Ahora entiendo que cuando Él hablaba pasaba algo en nuestro interior y era porque no era uno más, era el Hijo de Dios que estaba hablándonos. Y cuando vos abras tu boca conforme a la palabra y cuando busques este poder, el Espíritu Santo te va a usar y va a resplandecer, como dice ahí, en los corazones más oscuros. ¿Cuántos creen esta verdad? ¿Cuántos quieren decir, Señor, quiero buscar tu poder? Porque ciertamente lo necesito para vencer mi carne, para vencer la corriente de este mundo, para salvar a muchos. Versículo 7, si dejaste tu Biblia, presta atención. Fíjate lo que dice con esto. Tenemos este tesoro en vasos de barro.
amigo querido, amiga querida, si está en este lugar y tu deseo es poder desarrollar esto en tu vida, nunca olvidemos que barro somos delante de su presencia. Nunca olvidemos que el barro no puede jactarse ni puede levantarse contra su hacedor. El barro no puede altercar y decir: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me permites esto? ¿Por qué me pasas por el fuego? ¿Por qué me moldeas?